Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida al Archivo Histórico Provincial de Jaén, una institución que, como yo siempre digo, está ubicada o instalada en el antiguo Real Convento de Santa Catalina Mártir de la Orden de Predicadores de Santo Domingo. Hace unos años yo fui comisario de una exposición sobre Banda Elvira que llevamos a distintas poblaciones, pero que se inauguró en la Catedral de Jaén, y cuando yo exponía, cuando llevamos el contrato que firmó Andrés de Banda Elvira con el Cabildo y lo pusimos en una vitrina en la sacristía de la Catedral, le comenté a un compañero: este contrato en este espacio tiene pleno sentido, porque es el contrato que se firma y a partir del cual se construye este edificio, ¿no? Pues en este caso, la conferencia que vamos a escuchar hoy tiene pleno sentido. Hablar de la Universidad de Santa Catalina en el edificio de la institución que la albergó. Nunca pudo haber otro mejor espacio para ello. Solo quería hacer esta pequeña introducción y ya dar paso al representante de la Hermandad de Santa Catalina para que inaugure esta segunda jornada dedicada a la historia de Santa Catalina y de la cofradía en Jaén. Muchas gracias. ¿Quieres salir? Vale, sale. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la asistencia en este día bastante lluvioso. Agradecer, como siempre, a Juan del Arco y al Archivo Histórico Provincial, porque desde que le comentamos pues esta idea de realizar las jornadas culturales, de acercar un poco la historia de Santa Catalina, siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, con lo cual para mí es un honor. Agradecer también a José Manuel Marchal, que desde que le comentamos la idea tuvo predisposición total. Permítanme que esta no sea una presentación al uso, porque si de algo me puedo sentir orgulloso es que de José Manuel Marchal hoy esté aquí, porque es una persona que desde que yo me inicié en el mundo de la historia del arte siempre ha tenido un momento para escucharme, para resolverme todas las dudas que he tenido y para ayudarme y colaborar conmigo. Así que muchísimas gracias, José Manuel. Él es licenciado en Historia, con diploma en Estudios Avanzados en la Universidad de Alcalá. Es miembro de la Fundación Española de Historia Moderna y su principal campo de trabajo es la Historia Moderna de España. Él se ocupa de temas muy diversos, pero principalmente de la historia de la Iglesia. Uno de sus campos de investigación principales es la biografía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y él, José Manuel, es natural de Valdepeñas de Jaén. Así que os dejo con él, con su sabiduría, con su saber y con Santa Catalina. Muchísimas gracias. Me vaya a permitir que hable aquí sentado. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis? Pues bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la cofradía que tan gentilmente pues, nos reúne esta tarde, al Archivo Histórico Provincial de Jaén, que nos acoge, nos convoca como madre, como casa madre de los investigadores y de la promoción de la cultura, de los valores de la historia, de los valores del patrimonio, ¿no? Yo estoy muy emocionado porque mis primeros pinitos como historiador y mis primeras tareas de investigador pues fueron aquí, creo que tenía 16 años, todavía no había cumplido la mayoría de edad, y vine por primera vez a consultar legajos del archivo. Yo buscaba cosas de Valdepeñas, venía buscando el testamento de un canónigo que fue secretario del obispo Melo de Portugal. El obispo Melo de Portugal murió a principios del siglo XIX en Valdepeñas de Jaén,
y yo tenía el interés en conocer el testamento de don Fernando Cabrera, y lo encontré con la ayuda de la directora entonces, que amabilísimamente me atendió. Era un pipiolo, por supuesto, no entendía nada de lo que ponía en el documento, pero ella hizo todo el trabajo de archivo, de investigación, y la verdad que fue una mañana felicísima. Y yo me siento en esta casa pues como en casa, ¿no? Y yo creo que comparto esa sensación con muchos, porque en esta institución pues nos sentimos atendidos, nos sentimos nutridos en el sentido de que los documentos nos facilitan mucho nuestro trabajo, y realmente pues hay que dar muchas gracias a Dios de que tengamos una institución así, que presta un servicio y realmente pues acoge este acto de la cofradía. Y bueno, por mi parte, humildemente pues me comprometí a abordar un tema que para mí era un poco asequible, porque yo venía hacía tiempo reuniendo información sobre lo que había sido el Colegio de Santa Catalina, porque mi primera beca en la universidad, mi primer viaje a Roma, tuvo que ver con la historia de los colegios universitarios españoles y el reflejo que eso tenía en el archivo de la Santa Sede. Y realmente pues trabajé sobre la historia de los colegios mayores, sobre la historia de lo que es la génesis de la universidad, y empecé a reunir cosas del colegio de la Universidad de Jaén. Realmente, en cuanto a documentación, disponemos de poca, porque la desamortización y los gobiernos liberales se ocuparon de que eso quedara triturado, que la historia se rompiera, que la tradición de la Iglesia regular en Jaén pues quedara destruida, y el convento, el Real Convento de Santa Catalina Mártir, pues quedó extinto, como tantos otros en la diócesis, y se vio abocado pues prácticamente a la desaparición, y que el Estado pues le diera un fin, como en tantos otros sitios. Y bueno, como primera imagen he querido proyectar una imagen del sello. El sello se fotografió y se imprimió por primera vez en un artículo de don Rafael Ortega Sagrista, que en el año 67 daba pues, prácticamente los trazos de lo que era la extinta Universidad de Santa Catalina, y se proyectaba porque pertenecía a un pleito y a una serie de documentación que estaba en una de las capellanías de Albanché y otra de Úbeda, y que uno de los títulos estaba refrendado por este sello de placa, y aquí lo que vemos pues, es una fotocopia del documento, y me ha parecido pues, como logotipo importante. Lo que vemos es un sello, pues, el de la institución, en el que aparece pues, la Santa Mártir por la media rueda, y pues toda la filacteria con el sigillum conventum propio de la entidad colegial conventual. Y es que Santa Catalina es la mártir, la santa patrona de los filósofos y del conocimiento. Y hay muchas instituciones educativas que tienen a Santa Catalina bajo su patrocinio. Yo he querido hacer un somero punteado de algunas, que algunas no tienen relación con Jaén, algunas otras pues tienen diversas orígenes, pero en su mayoría se refieren a colegios de educación superior universitaria. Pues, en primer lugar, pues, del que vamos a hablar, el Colegio de Universidad de Jaén, que tiene su origen en el año 1382 y que se articula en la Edad Moderna como universidad en el año 1629. Ahora después veremos qué pasó con aquello. Un caso muy interesante, también el Colegio de Burgos de Osma, la Universidad de Burgos de Osma, que tiene bajo su titular a Santa Catalina. El Burgos de Osma tiene mucha relación con Jaén, porque en la génesis de la diócesis de Jaén, en la Edad Media, hay muchos personajes que intervienen en la historia diocesana que proceden del Burgo de Osma. Una fundación de los jesuitas en Córdoba, el Colegio de Santa Catalina, que se funda a partir de 1553, donde también tiene mucha importancia Jaén, porque muchos de los bienes con los que se funda la primera fundación
jesuíticas pues estaban radicados en Jaén, y varios sacerdotes, por ejemplo, que vivían en el santuario de Chircales, en Valdepeñas de Jaén, dejaron sus bienes para la fundación de esta entidad. Luego un gran colegio medieval de París, el Colegio de Santa Catalina, que luego da lugar al estudio universitario francés de 1229, y uno que me resulta bastante conocido, el caso del Colegio de los Verdes, el Colegio de Santa Catalina de Alcalá de Henares, que también es fundación de un andaluz, y que se funda a partir de 1580 y tiene a la santa como patrocinadora. Y por último, por cercanía, el Colegio de Granada, que se funda en 1537. Bueno, tenía mucho interés en proyectar también esta imagen de un cuadro de la colección de un sacerdote de Mancha Real, don Martín Jiménez Cobo, que está en la fototeca de Lieje, y que bueno, me parecía un poco inédito, no lo habíamos visto, y me parecía bastante interesante para ilustrar. Y es que en torno a Santa Catalina, esa educación superior, se articuló pues toda una compleja red entramada de sociología, de personas que van y vienen, que estudian en esas entidades y que promocionan académicamente en esas aulas, en esas viviendas que son los colegios. Y nada más visual en esta promoción que los vítores. Yo aquí os proyecto uno del Colegio de Santa Catalina de Alcalá. Esto es, digamos, la matrícula identificativa de cualquier lugar donde se enseña. Y el vítor es el recuerdo del grado académico que ha obtenido alguno de los hijos de los estudiantes que ha habido en un colegio universitario concreto. En este caso era un canónigo de Córdoba que llegó a ser obispo de Mondoñedo. El Colegio de Santa Catalina está lleno. Cuando levantaron parte de uno de los lienzos, aparecieron. En Alcalá de Henares son muy escasos los vítores, y nuestra Santa Catalina, nuestra Universidad de Jaén, debió estar llena también en sus muros de este tipo de inscripciones murales conmemorativas de los grados académicos de los distintos alumnos. Pero antes de introducirnos en lo que son la historia del Colegio Universitario de Jaén, quiero hablar muy someramente de lo que era en la Edad Moderna, o en el antiguo régimen, los estudios universitarios. Y cuando encontramos que en un convento o en una determinada catedral o en alguna entidad educativa se enseñaban artes liberales o la teología o cánones, estamos hablando de una ciencia determinada. Cuando se refiere a los estudios de arte, se refieren a los tradicionalmente conocidos como trivium y quadrivium, ¿no? El trivium es la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium son la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Cuando encontramos que se impartían esos estudios en determinadas instituciones, no quiere decir que realmente se enseñara eso, porque digamos, en su constitución estaba prefijado esa enseñanza, pero necesitaba de que esos estudios se financiaran y de que esa institución pudiera económicamente sostenerlo. Por lo tanto, es difícil que las instituciones académicas desarrollen todo el cuerpo académico, y encontraremos que en determinados momentos hará falta el patrocinio de un determinado mecenas para que se puedan estudiar alguna de las partes de la teología, o haya un aula de artes que enseñe gramática, dialéctica o retórica. Las grandes universidades, que estaban bien financiadas, que tenían los privilegios que la Santa Sede había concedido, que el rey, que los fundadores de cada colegio, pues se conseguían financiar porque atraían muchas rentas, muchos bienes con los que sostener y darle de comer físicamente a los profesores y sostener abierto el estudio. En ese universo colegial universitario de la Edad Moderna, lo que
digamos, llama la atención es una preponderancia de la teología y del derecho. Será por revolución de la Edad Moderna y gracias a la monarquía española que las universidades se empiecen a enseñar aspectos concretos de las enseñanzas por más punteras del momento en cuanto a derecho canónico o la teología. Cada universidad se distinguirá por una disciplina. Para de Henares, gracias al mecenazgo del cardenal Cisneros, destacará por su estudio de la filología y de la Sagrada Escritura. Y llama la atención en ese momento, en el siglo XVI, luego lo será por el derecho canónico, luego será por la teología, fundamentalmente. Y en lo que se ciñe a nuestro caso de Jaén, el colegio del convento de Santa Catalina, me gustaría mostraros esta imagen. Es quizá la única que se conservan del culto dentro de mediados del siglo XX. Sabemos por una inscripción que está en el crucero del templo conventual que el templo fue consagrado en 1578, que es cuando se termina lo arquitectónico. Se había iniciado antes en un lenguaje gótico, como vemos en la cabecera, y después veremos quiénes intervinieron en esa construcción, en esas fundaciones que estaban en esta iglesia. Pero nuestro colegio, nuestro edificio ha sido algo vivo en la educación prácticamente hasta el siglo XX. Esta imagen me resultaba muy bonita de mostrar, porque si os fijáis se ven ahí las columnas pareadas del claustro, y esta pues la banda de música que el hospicio pues tenía en 1947, también de la biblioteca del IEG. Por lo tanto, hasta incluso en momentos del siglo XX, este edificio, pues gracias a Dios, tuvo un fin educativo y albergó pues una serie de estudios primarios. Una foto también muy interesante de principios del siglo XX, del claustro que tan magníficamente nos acoge y que estamos pudiendo ver aquí por las ventanas tan bien. El corazón de una universidad es su claustra, su patio, donde se relacionan los colegiales, donde los profesores van y vienen, donde se ordena la vida académica. Y digamos el corazón del colegio de Santa Catalina era su claustro. Este claustro que hoy vemos es del siglo XVII y del siglo XVIII, y el que vieron los alumnos del siglo XVII, de 1629, era bien distinto, pero digamos, pues los dominicos quisieron que el colegio perviviera, y ahora veremos que hay algún escudo alusivo a ese pasado universitario. Pero también el convento, como os decía, fue objeto de la desamortización y de la exclaustración, y muchos de sus bienes muebles pasaron a las parroquias cercanas, se perdieron, y a principios del siglo XX, gracias a una fotografía magnífica de Bonifacio de la Rosa, vemos que el altar del Cristo del Corpus, de la Magdalena, tenía una de las mesas de altar con precisamente el escudo del Real Convento de Santa Catalina. Pero vamos a hablar de nuestro caso. El Real Convento de Santa Catalina Mártir es una fundación de la Orden Dominica, la Orden de Predicadores, que fundó Santo Domingo de Guzmán, un santo español muy importante en la historia de la Iglesia, en 1215, a partir de 1215. Y tiene una explosión fundacional en toda Europa, pero especialmente en España, porque la Orden recibió el apoyo de la monarquía, y especialmente en Andalucía fue muy rápida y fue muy pujante. En el caso de Jaén, el convento de Jaén es una fundación real del rey Juan I de Castilla, de la dinastía Trastámara, en el año 1382. Y hay una serie de comentarios que hacer en torno a la fundación del convento de Santa Catalina. Y es que en el año 68, en el contexto de la Guerra Civil Castellana, la ciudad de Jaén fue incendiada y destruida. Y por lo que sabemos, gran parte de la ciudad se vio completamente destruida. Sabemos que la catedral se quemó, que todos los archivos de la ciudad se quemaron,
parece ser que la catedral se quema hasta el punto de que unos años más tarde es necesario plantear un proyecto ex novo, es decir, de nuevo, porque lo que se había perdido era una gran parte. Esa destrucción debió de afectar al edificio de Santa Catalina, a lo que pretérитamente había sido un palacio de los reyes en la ciudad de Jaén. Por lo tanto, debemos pensar que en el 68 el convento naciente se establecía sobre un edificio que había prácticamente, hace muy poco tiempo, había sido destruido y había sido dañado en ese hecho en que los musulmanes que participaban en esa guerra en el bando del rey Pedro I quemaron y martirizaron en Jaén a muchas personas y se destruyeron edificios. Hay otro hecho también muy importante que está asociado a la fundación, que yo aventuro como hipótesis, y que en ese mismo año muere la reina Leonor de Aragón, la mujer de Juan I. Y en el rey, lo dicen sus biógrafos, los cronistas, existe un choque espiritual, un momento religioso en el que pues, se ve llevado a profundizar en su vida religiosa, que seguramente la ruina del convento y que pues, quiere rápidamente, morirá en el año 90, en un accidente de caballo, no murió por ninguna enfermedad, murió además fue en un accidente letal. Pues que el rey pues, quiso iniciar una serie de patrocinios de índole espiritual y la fundación del convento de Jaén tiene que ver en eso. Y también otro hecho de importancia histórica e importancia espiritual, que en el año 1380 muere la patrona de Europa, Catalina de Siena, que es una de las primeras y principales místicas de la historia de la Iglesia y que tiene un influjo en lo que es Castilla muy importante y que a lo largo de la Edad Media, sobre todo a partir de su intervención en el cierre de lo que había sido el cisma de Occidente, pues había supuesto. Voy a ir más rápido para que podamos hablar del caso concreto más de Jaén. Pues bueno, desde el principio, la fundación del convento se piensa como un colegio y además uno de los principales que las provincias dominicas tendrían en Andalucía. Y desde el principio se tiene la conciencia de que en el Colegio de Santa Catalina se debe enseñar la teología y las artes liberales, lo cual no quiere decir que se pudieran enseñar, digamos, todo eso que había dicho al principio, es decir, los estudios necesitaban no solo del permiso, no solo del privilegio para impartirlo, sino de la renta para sostenerlo. Pues bien, en esa Edad Media el convento se convierte en el lugar principal y en el lugar donde el concejo asiste y participa de las celebraciones más solemnes. Y hay un dato interesante, importante a resaltar, que en ese primer momento de la historia del convento dominico hay un importante personaje, seguramente natural de la ciudad de Jaén, que fue mecenas y además de estudiante en este colegio, que fue Fray Juan de Morales, que fue un eclesiástico, fue obispo de Badajoz, y además intervino en la corte de Juan II porque Enrique III, el padre, lo designó como confesor. A lo largo de su vida fue un intenso colaborador del rey y a su muerte hizo una importante donación en cuanto a renta al convento. Y veremos que en el siglo XVII los promotores dominicos artísticos del convento quisieron que su escudo de armas figurara. Este de la derecha que vemos es el escudo que se conserva en la torre de la Catedral de Badajoz, que como veis aparece la cruz dominica y el cuartel relativo a su nombre, al apellido Morales. Este es contemporáneo a la vida del obispo Morales. Y el de la izquierda ya es del siglo XVII, donde los dominicos simplifican el escudo y lo integran dentro del conjunto iconológico del claustro.
Pero hasta el año 1503 la fundación no se vio perfeccionada, engrandecida, porque digamos, faltaban aún todavía rentas, y existió una donación familiar importantísima de un caballero 24 del concejo de Jaén, uno de los regidores. En las grandes ciudades de Andalucía el cargo de los regidores se conocía como caballero 24. Pues bien, Juan de Cerezo, en su testamento en el año 1503, legaba sus bienes y el de sus dos mujeres, que ya estaban difuntas, su primera mujer, Yolanda de Torres, su segunda mujer, Francisca de Peñalosa, para el sostenimiento del culto y la creación de la cátedra y de los distintos estudios generales del convento de Santa Catalina. Y fue una donación muy cuantiosa, al menos de 50.000 ducados, estamos hablando de una cantidad inmensa. Gracias a estas donaciones se permitió que el capítulo general de la Orden de 1561 definiera ya al Colegio de Santa Catalina como estudio general, como una universidad germinal que todavía necesitaba reconocimientos pontificios para la digamos, la dispensa de algunos títulos académicos, por ejemplo el de doctor o algunos otros, pero que ya la puso en el mapa de la propia orden dominica como entidad universitaria. Paralelamente, gracias a todo este enorme fundación, se emprendieron obras arquitectónicas y de construcción de bienes muebles, que finalizaron, digamos, como ideológicamente en el año 1578 con la consagración del nuevo templo. Previamente, en el pontificado del Papa Pablo III, el Papa ya otorgó una bula a la orden dominica para que en el Estudio General de Jaén se obtuvieran esos títulos y que se le considerara a partir de entonces como universidad. Hubo dos núcleos de propiedades rústicas que tuvo el convento. Esto nos daría para otra conferencia porque fue inmenso, hasta la desamortización el convento fue tomando propiedades y bienes, pero el núcleo de todos esos bienes fue el paraje de Grañena, que está a la orilla del río Guadalbullón, que lo donó esta familia para que el convento tuviera. Luego, en el término de Valdepeñas de Jaén, en el siglo XVII, también hay una donación inmensa también de terreno, de lo que es la finca de la Beata, que se llama, que también fue a parar a los bienes de esta institución. Digamos que la vida colegial se empezó a articular en cuanto a esa primera bula de Pablo III, pero sobre todo porque había un interés del concejo de Jaén y que en Jaén existiera una universidad. No se circunscribía a ninguna orden religiosa, porque bueno, los dominicos ya la tenían creada, pero el interés era, digamos, una competencia con lo que se estaba produciendo en Baeza, gracias al grupo de todo lo que había sido la escuela sacerdotal de San Juan de Ávila, a la implementación de los postulados de Trento a partir de la celebración del Concilio de Trento, y, digamos, el concejo de Jaén, como cabeza del obispado y cabeza del reino, estaba muy interesado en que en la ciudad se hiciera una fundación universitaria. Me da un poco de apuro hablar ahora del precedente que existió de fundación universitaria, porque los dos grandes estudiosos de los agustinos de este precedente están aquí presentes. Y bueno, vosotros me corregís si meto la pata. Pero durante el episcopado de un gran obispo de Jaén del siglo XVI, don Francisco Sarmiento de Mendoza, el concejo consiguió que una serie de frailes, el único convento que existía en la diócesis de agustinos era el de Huelma, y el concejo presionó para que esos frailes vinieran a Jaén a fundar, y además desde el principio quisieron fundar también una universidad. Daros cuenta de la importancia que eso tenía, porque suponía la creación pues, de todo un entramado social en que la universidad pues, sería el centro de esos estudios, ¿no?
ese fin se inició un pleito en el que los agustinos pues se rechazó eso, el obispo acogió muy mal este precedente, incluso lo llegó a excomulgar, lo llegó a prohibir la fundación, pero finalmente desistieron de ese intento universitario, pero finalmente se hizo la fundación del convento de San Agustín, porque estaba en lo que hoy es la plaza de los Jardinillos. Y vamos ya pues a la nuez de nuestro colegio universitario de Santa Catalina. Disponemos de poca documentación para reconstruir su pasado y su trayectoria. Se conserva un traslado de la bula fundacional, se conserva en la biblioteca del Instituto de Estudios Jiennenses, porque a raíz del pleito de 1630 la bula tuvo que ser repetidamente trasladada para presentarla como prueba de cargo en los sucesivos pleitos. Pero en ese 1629 un gran personaje, Domingo de Molina, que era el prior del convento de Jaén, consigue del Papa Urbano VIII una bula en la que se confirma lo dispuesto por Pablo III y en la que se garantiza que en la Universidad de Jaén se podrán enseñar todos los estudios universitarios propios de una universidad pontificia y se van a expedir los títulos propios de esos estudios, el doctorado, el distinto. Y rápidamente los dominicos se dan mucha prisa en empezar a hacer actos positivos de esa jurisdicción adquirida por la bula, que es conferir grados académicos de licenciado y de doctorado. Y gracias a que un personaje, del que ahora hablaremos al final de la charla, consiguió esos títulos, pues se conservaron por escrito en el archivo histórico diocesano. Y por eso hemos sabido un poco la historia, digamos, de esos primeros momentos de la Universidad jiennense. En el antiguo régimen, y sobre todo en el ámbito de la monarquía hispánica, para que una norma de la Iglesia otorgada por los papas tuviera una aplicación, los reyes se reservaban el derecho de admitirlo. Y la traída de una bula papal implicaba que el rey tenía que reconocer eso que se confería. En el caso de Jaén, el rey Felipe IV no refrendó la bula fundacional y fue el principal argumento de la Universidad de Baeza para paralizar el desarrollo de la Universidad de Jaén y de la concesión de títulos, digamos, públicos y sobre todo de actos positivos, que las procesiones universitarias salieran a la calle, que las lecciones académicas se hicieran con los signos visuales propios de una universidad, que, digamos, los sellos, las cuestiones diplomáticas pues, se controlaron, ¿no? Y a partir de 1631 se inicia un pleito, que no se nos ha conservado, que es el famoso pleito sobre la retención de la bula. Baeza, la Universidad de Baeza había conseguido que el rey retuviera ese privilegio que se le habían dado a Jaén y que hasta el momento pues no se pudieron ver. No sabemos cómo termina el pleito, pero la historia nos dice que la universidad pues, fue muy precaria y que prácticamente fueron, no sé si 10 o 15 los alumnos que recibieron los grados máximos académicos. Y uno de esos personajes que recibieron esos grados es seguramente el más ilustre de los alumnos que tuvo el colegio de Santa Catalina y un gran mecenas de la enseñanza y de la educación de Jaén, don Bernardo de Ortega y Gámez. También aparece escrito como Gámez, él, como veis, lo firmaba como Gámez, pero realmente Gámez, que es de una familia que tuvo su desarrollo en Albanchés, de Mágina y en Úbeda, que es donde se desarrolla. Pero don Bernardo tuvo una serie de casuística biográfica, y es que, bueno, él estudió, él era abogado, llegó a ser abogado del Concejo de Jaén, él estudió Derecho en esta universidad, se graduó aquí, en Artes, siendo pues muy joven, consiguió digamos, la graduación en cánones, es decir, en Derecho canónico, y se convirtió pues
con el tiempo en agente judicial del concejo de Jaén. Estaba ordenado de las órdenes menores, es decir, era un clérigo, un eclesiástico, pero que no llegó a ser presbítero, no llegó a ser sacerdote. Para sostenerse económicamente, adquirió una serie de capellanías en Úbeda, en Albanchés, que sus antepasados habían fundado. Pero él se dedicó profesionalmente a un oficio que es interesantísimo, que es la administración de rentas y haciendas, que era muy lucrativo. Y don Bernardo era especialmente efectivo en la administración de rentas y se hizo, evidentemente, rico. También tenía una serie de disposiciones familiares. Era hijo de un escribano de Jaén, que era natural de Torredonjimeno, Marcos de Ortega, y a su vez era bisnieto materno de un gran personaje de la ciudad, Rodrigo Palomino, que también había sido escribano y que era, pues, digamos, el representante de un importante sector de la sociedad que tenía que ver con la administración y con las escribanías. Como he dicho, fue bachiller, licenciado y doctor en un grado académico que se le dio en 1629, el único documento que conservamos de títulos universitarios que se expidieron en la universidad. Y en ese mismo año, fijaros que los dominicos tienen mucha prisa en echar a andar la universidad en el año 29, en ese mismo año se le designa para enseñar la cátedra de cánones, es decir, la de Derecho Canónico. Pero como el Colegio Universitario de Santa Catalina no fue adelante por ese famoso pleito de la retención de las bulas, hacia el final de su vida empieza a otorgar una serie de testamentos en el año 65 y en el año 67, en el que lega todos sus bienes. Estamos hablando de una cantidad inmensa de tierras, sobre todo en Valdepeñas de Jaén, pero también aquí en la ciudad de Jaén, en Torredonjimeno, en Albanchés, dinero en metálico que también entrega, bienes muebles, su biblioteca, y hace heredero de todo ello a la Compañía de Jesús. Y hace una serie de obligaciones que tendrían que cumplir los jesuitas. Él ordena que se creen 9 plazas para que vengan 9 jesuitas a enseñar al colegio, lo que provoca que lo que había sido una fundación un poco precaria que había tenido la Compañía de Jesús, pues se viera a partir del año 68 definitivamente confirmado por la fundación de un colegio ya como tal, regentado por la Compañía de Jesús, donde los jesuitas se comprometen a don Bernardo a darle pues, los privilegios como fundador, que sus armas campearan en el colegio, que se hiciera una serie de sufragios, una serie de misas por su alma y por la de su antepasado, y digamos, los jesuitas cumplen todo ello hasta la expulsión del siglo XVIII, y todos los bienes de don Bernardo y de la Compañía de Jesús pues serán enajenados y comprados, entre otros, por el condado de Humanes, en este caso. Aquí vemos el escudo de los Ortega de Martos, que hábilmente don Bernardo se apropió, aunque no tenía un parentesco directo, genealógico, inmediato con los Ortega de Martos. Él, en el acuerdo que firma con el provincial de los jesuitas, llega, incluso le da el dibujo, y está tomado de este escudo que pertenece a una ejecutoria de hidalguía del año 1601 de un vecino de Valdepeñas de Jaén, y don Bernardo, seguramente, que es familiar en segundo grado de este, pues le dejan que lo copie, y don Bernardo da un calco y se conserva en la documentación de los jesuitas el escudo de los Ortega, que campeó en algunos de los espacios del colegio de San Eufrasio. No quiero alargarme, es tarde. La genealogía de don Bernardo es amplísima, tiene una serie de ramificaciones en todo lo que es la diócesis, especialmente en la ciudad de Jaén. Sus padres tienen una implicación directamente relacionada con las escribanías, con los asuntos públicos y sobre todo con la administración de rentas. Por lo tanto, él se profesionaliza y obtiene un éxito impresionante. Sus únicos descendientes son los descendientes de su hermana Mariana de Ortega, que es la que casa con también una familia profundamente relacionada con Jaén, especialmente con la catedral, los Talleres de Monroy, que, pues bueno, que serán con
el tiempo pues, unos grandes mecenas en el siglo XVIII. Y nada más, si, imagino que hay muchas preguntas y muchas gracias. Bueno, pues... pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir, ¿vale? El agradecimiento a José Manuel por su trabajo, por su predisposición total siempre a la cofradía y bueno, a la cultura de Jaén. Hacemos entrega de este detalle. Muchas gracias. ¿Vale? Dando por finalizada la segunda jornada cultural sobre Santa Catalina de Alejandría 2024, doy las gracias a José Manuel Marchal por su magnífica exposición y a todos los asistentes por habernos acompañado a una jornada más que la Cofradía de Santa Catalina hemos organizado. Esperando que haya sido de vuestro agrado, os invito a todos los actos programados con vuestra asistencia en esta romería 2024. Espero veros por la romería. Muchísimas gracias.